Ok, continuamos. Estamos todos. Sí, profe, sí, hay varios conectados yo. Creo que estamos casi todos de nuevo. Aquí está entrando otro, falta Hugo. Está aquí. Ok, entonces, continuamos con el proyecto de vida. Podemos concluirlo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Raúl, bien. Walter, Karen. Sí, profe, claro. Estamos claros, profe, estamos claros. Karen no ha participado, que no la he oído nunca. Karen. Karen. Profesor Karen está trabajando. Ah, pero la tengo aquí como que está en... Sí, que lo que pasa es que Karen dijo que iba a ver la clase, pero no iba a poder como interactuar. Ah, la está oyendo. Y la está haciendo por el celular. Perfecto, perfecto. Bueno, me la saluda. Ok, entonces vamos a ver otro concepto, otro elemento que nos quedó pendiente de la información que les envié, que es el autoconcepto. ¿Vieron la información del autoconcepto? Pregunto. Sí, señor. Estaba diferenciando lo que era el autoconcepto del autoestima. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Profe, Autoconcepto. disculpe, Dime, Marco. ahí le mandó un chat Karen que está escuchando pero no puede hablar. Perfecto. No hay ningún problema. Profesor, estoy escuchando, sí estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. Déjame responderle. Listo, ya le respondí a Karen, gracias. Ok, entonces vamos a ver el tema del autoconcepto. ¿Qué podemos hablar del autoconcepto? A ver. Profe, ¿se podría decir que es como una evaluación a uno mismo? Ok. Muy bien. ¿Qué más puede ser el autoconcepto? Profesor. La opinión Jorge. que tenemos de nosotros mismos. Vamos con Jorge. Dale, Jorge, y después vamos con Beatriz. Lo que yo Adelante. tengo entendido de diferencia de autoconcepto y autoestima es que el autoconcepto es más que nada uno lo que se imagina que puede ser capaz de hacer algo. Y si ¿Cómo, uno no tiene una disculpa? buena es como un concepto que uno tiene de sí mismo, pero en el ámbito laboral. O tareas diarias que uno haga en cualquier cosa. Y si uno no tiene una buena autoestima, vamos a tener un autoconcepto malo. Ok. ¿Qué más Un tiene auto, Beatriz? un autoconcepto es lo que la opinión de una persona tiene sobre sí misma. Ok. Muy bien. ¿Qué más, Beatriz? Era eso, era la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos ante otras personas, hacernos valer, teniendo también en cuenta nuestras habilidades y lo que podemos mostrar ante la sociedad. Ok. Son los rasgos, profe, son los rasgos que nos diferencian de los demás. Ok. ¿Cómo creo que soy? ¿Cómo creo que soy? Ahora, fíjate que el rasgo, un poco cómo se crea el autoconcepto. ¿Ok? Como dice la teoría, el autoconcepto tiene tres espejos, ¿cierto? Para yo tener un autoconcepto tengo que ver tres elementos importantes. Y cada autoconcepto tengo que evaluarlo siempre dentro de un rol. ¿Me estoy explicando? Sí. Por ejemplo, si yo me Sí, coloco profe. en el rol de profesor, ¿ok? Entonces, un rol como profesor, un rol como jefatura de una empresa, un rol como padre, un rol como hijo. ¿Me explico? Sí. Entonces, uno de los primeros elementos que, claro, tú puedes tener un autoconcepto variado de manera general en función del rol que estés cumpliendo.
eso como que causa un ruido, ¿cierto? Porque si yo digo, bueno, pero si yo tengo un autoconcepto de mí mismo, debe ser el mismo para todos los roles que yo cumplo en la vida. Pregunto, ¿puede ser así? ¿Me expliqué con la pregunta? Como profe, por favor, de nuevo. Entonces, si yo digo que el autoconcepto depende del rol que tú cumplas, yo puedo decir entonces, bueno, pero si yo tengo un autoconcepto que es el mismo y yo me considero A, B, C y D, y mi rol, perdón, y mi autoconcepto es igual para todos, como padre, como trabajador, como hijo, como empresario, ¿será igual? Pregunto. Yo creo que no, porque es como uno es como persona en distintas facetas de la vida, ¿no? Perfectamente. Entonces la teoría nos dice que el rol tiene tres espejos. Entonces, primero, para tú definir un autoconcepto, tú tienes que decir, bueno, yo quiero definirme cuál es mi concepto o mi autoconcepto como rol de profesor, como rol de trabajador, ¿cierto? Entonces, hay un triángulo que lo vieron, lo que pudieron ver la teoría, hay un triángulo, ¿cierto? Donde se habla del rol que tú puedes cumplir. Entonces, ese rol tiene que ver con el rol de profesor o el rol de trabajador, ¿ok? Entonces, hay una parte que dice, bueno, ¿cómo yo veo a mis colaboradores? ¿Con quién podemos hacer ese ejercicio? ¿Quién tiene colaboradores? Que hagamos un ejercicio aquí ahorita. A ver, ¿Qué persona, que tenga personas a su cargo? ¿Se sí, refiere usted? esos El son Moisés. colaboradores, sí. Yo, El yo Moisés. tengo, El o sea, Moisés. yo trabajo en una empresa, soy el entrenador de labores de la fábrica, entonces tengo Andrés, todo el entrenamiento. ¿quién? Entonces, vamos con el ejemplo con Andrés, ¿sí? Ok, Andrés, vamos. Dígame, Entonces, tu rol es de supervisor, ¿cierto? de entrenador de labores. Hago todas las capacitaciones. Ok, pero claro, pero tú tienes colaboradores. Claro, en este caso son las personas que entran a cargo mío, o sea, siempre está gente entrando en esta fábrica, es muy dinámica, entonces todos los meses entra gente nueva. Y esa es la Ok, gente que yo preparo para las diferentes labores según lo que me pide la jefatura a mí, pues mi jefe me dice ponerlo en este rol y yo pues a eso lo preparo. ok. Entonces, tu rol es como formador, como profesor, ¿cierto? Correcto. Ok. ¿Cómo evalúas tú a tus alumnos? Qué, qué autoconcepto tienes tú de tus alumnos? En manera Bueno, general. nosotros trabajamos todo, yo trabajo, es un estándar que tengo yo tengo estándares para entrenar. Cada labor, la estándares lo he creado yo mismo. Dentro de esto, Ajá. de esta empresa, estándares lo he creado y lo que no he creado los leo y si hay que modificar algo, porque también es bien dinámica la empresa, ha ido mejorando, lo modifico. Y Ahora, pero hay la una pregunta tabla, es esto, Andrés. hay una tabla. Tengo una Mira, tabla Andrés, donde, Andrés, dígame. pero la pregunta es, cuando te llega un curso nuevo, ¿ok? Que ¿Sí? tú en un día, en 2 días, ¿qué concepto te haces tú de ese grupo? Bueno, bueno, primero los entrevisto, bueno, después de que pasan una parte previa, los entrevisto. Y ahí voy viendo las actitudes. Yo trabajo más que nada con tablas, tengo todo proyectado con tablas. Lo que le voy enseñando lo voy controlando después en una tabla, viendo cómo van avanzando, si van aprendiendo la parte práctica y teórica de lo que le voy enseñando. Fíjate que pasa desde el punto de vista como profesor, ¿ok? O como alumno, porque la evaluación cuando tú estás en un rol es una evaluación que tú lo haces al grupo y el grupo también cómo te ve. Entonces se Correcto. supone que si yo soy profesor, llevo un aula presencial y yo en el primer día yo me hago un autoconcepto del grupo. ¿Cierto o falso? Sí, correcto, sí. Sí, no todos tienen la misma capacidad, generalmente no todos tienen la misma capacidad, así que uno más o menos se va haciendo la idea transcurridos los días. Exactamente. Entonces yo llego a un curso.
y uno le dice, mira, yo veo que este curso como que le falta o este curso no participa, lo veo muy light o los veo tal cosa. Entonces ya uno se hace como un autoconcepto del grupo, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Qué pasa con la otra arista? La otra arista es que el grupo también se hace un autoconcepto de ti. Bueno, pero este profesor, este capacitador, y hace un autoconcepto de ti, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, ahí hay dos elementos. ¿Cómo yo veo al grupo y cómo el grupo me ve a mí en el rol de profesor, ¿cierto? Sí, Entonces, con esos dos elementos es donde la persona construye su autoconcepto dentro de ese rol, ¿ok? correcto. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo veo la gente? Y ahí viene un proceso de autoconcepto. ¿Cómo yo me considero entonces como profesor? Entonces, con ese rol y con esos tres elementos es que uno construye el autoconcepto, porque ya tú tienes información de cómo te manejas en un rol de supervisor o de profesor o de padre o de hijo. ¿Me explico? Entonces, Sí, eso le permite a uno generar un autoconcepto, pero cada autoconcepto va cambiando dependiendo del rol que tú tengas. ¿Me expliqué? sí, profesor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me percibo yo dentro del rol de profesor? Ahora, si yo le preguntara a ustedes, y lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué percepción tengo yo del grupo? Y siempre es proactivo y siempre es positivo, ¿ok? Según el programa que yo tengo 32 personas para estos dos cursos y normalmente tengo 16, ¿cierto? Entonces, yo me puedo haber hecho una percepción del grupo de autogestión. Obviamente que hay dos secciones fusionadas, tenemos un entorno diferente que a lo mejor eh, eh, genera condiciones diferentes a un salón de clase normal, ¿cierto? Y genera todo un tema súper complejo para tú autodefinir un rol. Caso contrario que puedo hacer con otra sección, que es un solo grupo, que no están fusionados, hay todo un tema con eso. Pero uno entrando a un salón de clase de estilo presencial, uno se hace un autoconcepto del grupo. Inmediatamente los alumnos se hacen un autoconcepto del profesor, ¿cierto? Y de alguna manera se va creando ese vínculo. Cuando hay esa afinidad en cómo nos percibimos. ¿Por qué? Porque si yo consigo un grupo que yo considero que es de esta manera, ¿qué haces tú, Andrés, cuando ves un grupo que como lo ves muy tranquilo, o como muy apático? ¿Qué haces tú, Andrés? Bueno, sí, pues las personas tienen diferentes caracteres. Yo tengo que tratar de llegar y evaluar para lo que me piden. Ahora, sí, hay gente que, por ejemplo, o le cuesta, por ejemplo, tengo que enseñarle a manejar carros, unos carros de abastecimiento que de repente hay gente que le cuesta un poquito más, hay gente que tenemos que ponerle más presión, hay gente que hay que estarla siempre empujando a que haga las tareas, hay otra gente que naturalmente le sale casi todo bien al principio, entonces es más seguirlo. Eh, en grupo sí, es complicado a veces ahora yo lo que hago es tratar de llegar a las personas, hay gente que se necesita conversar más con él que con otro, hay gente que necesita más estar encima, Ahora, como si tú dicen haces algunos, eso, respirar en la oreja. ahora, si tú haces eso, Andrés, ¿qué crees tú que piensan esos colaboradores de ti como facilitador, como relator? ¿Cómo crees que te ven Que, ellos? que, que el entrenador me tiene mala. ¿Okay? O es muy exigente, o es esto, o es aquello, ¿cierto? Correcto. Sí, pues generalmente es exigente, generalmente la gente que más uno está encima es la que más se queja y que dice que uno es exigente, que uno es muy pesado, que uno esto y uno otro, pero nosotros los estándares de seguridad de la fábrica donde trabajo yo son muy altos, entonces no me puedo dar el lujo de que una persona o cuando le cuesta mucho no entienda. Ok, Lamentablemente hay veces que entonces con esos dos elementos, Andrés, ¿cuál es tu autoconcepto como relator? demasiado exigente. ¿Qué Tengo que más? ser demasiado exigente. ¿Qué más es tu Ese es mi rol y yo tengo que autoconcepto? enfocarme en ser exigente.
¿Qué otro elemento tiene como características de autoconcepto en tu rol de relator? Ya viendo las dos aristas del triángulo, ¿qué otra característica tienes como relator? Tengo que ser concepto? exigente, tengo que ser claro, la comunicación tiene que ser clara, tratar de los conceptos, tener que él me entienda, que tengamos un concepto, o sea, básicamente bien claro, tengo que ser bien claro en las instrucciones para que él me pueda entender. Muy bien. Señores, ¿estamos más o menos claros cómo definimos este autoconcepto por el rol? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. el autoconcepto depende del rol que tú coloques para evaluarte, ¿cierto? Sí, señor. Aunque Sí, en así es, profe. general el ser humano tiene una característica que de alguna forma se trasladan, se pueden transmitir a los roles que tú puedes tener como ser humano, ¿cierto? Porque uno no anda en la vida disperso en lo que uno es, pero hay cosas muy específicas en los roles donde tú tienes un autoconcepto de cómo eres tú con un rol A, con un rol B y con un rol C. ¿Estamos bien? Seguimos Sí, profesor. Sí, profe. para culminar la clase. Vamos con el tema de la autoestima. O la autoestima sí, con la autoestima. ¿Cómo ven la autoestima? Esa es la valoración propia que uno tiene de uno, ¿Ok? cuánto uno Es la se quiere. imagen de uno mismo. ¿Qué más? Pero parece que ahí mezcla lo sentimental, sí. Los sentimientos ahí o no. ¿Ok? Claro, A diferencia del auto. es como si te gusta como soy tú mismo, o si te gusta como soy o no te gusta como soy, con una autoestima alta, una autoestima baja. ¿Ok? ¿Qué más? Es la valoración de uno mismo. Es la valoración individual, ¿verdad? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? Hay una gente que dice, bueno, ¿cómo uno se quiere a sí mismo? Que es ¿Cómo una se palabra que aprecia? dice, mira, pero tú te quieres, pero tú no te quieres ni tú mismo. Alguien le ha dicho algo a alguien en la vida así, mira, pero tú no te quieres ni tú mismo. Sí, eso se dice. O han oído que a alguien le dicen así, mira, pero tú no te quieres ni tú mismo. Sí, ¿Cierto? profe, ¿Lo eso han sí, oído? Sí, sí, mucho sí, sí, frecuente. sí. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver entonces cómo la gente se autoestima, se autoquiere, Se aprecia a sí misma. ¿ah? Se aprecia a sí misma. Exacto, cómo se aprecia a sí mismo. ¿Ok? Entonces, para el tema de la autoestima, ¿ok? Hay algunos elementos que son importantes para la autoestima. ¿Qué elementos debe tener claro un ser humano para tener una buena autoestima? Por ejemplo, Valores, profe. ¿ok? Tiene que ser un concepto más o menos realista. ¿Ok? Cuando hablamos realista es aceptar lo que se puede cambiar y lo que no, ¿cierto? Exactamente. Porque hay algo que no depende de ti. Entonces, Claro. yo quiero que María me quiera mucho, pero si María no me quiere, voy a andar con la autoestima baja. No, pues, Sería por un tiempo, ¿verdad? así es. ¿Ah? Pero eso lo tienes que superar. ¿O no pasa normalmente eso? Depende de María, profe. Depende de María. Depende de María. ¿Y eso por qué depende de María? ¿Cuánto me dura la autoestima baja? Por eso. Pero entonces, pero se supone que tú debes llegar a un momento en que tienes que aceptarlo, ¿cierto? Entonces, esa es Tiene que la, ver con los cuestionamientos a sí mismo, ¿no? Cuando a claro, uno le pasan, tiene situaciones como esa, como en el caso de María, por ejemplo,
que uno, su autoestima baja, Claro. los cuestionamientos que pueda tener uno. Exactamente, entonces tú entras en un proceso de autocuestionarte, pero llegas a un momento que dices, bueno, tengo que aceptar porque mira, ya eso no se puede cambiar y lo que pasó es lo que pasó, es lo mejor. Y bueno, y eso te permite un poco tener claridad en que tienes que retomar tu nivel de autoestima, ¿ok? Porque llega un momento en que tienes que saber que en la vida todo no se puede, ¿ok? Y si no se puede es porque no era realmente necesario que se diera. Entonces hay todo un tema interno que el ser humano tiene que estar replanteándose permanentemente, ¿cierto? Sí, profe, pero una consulta. Normalmente ese concepto tiende a utilizarse o validarse con la autoestima baja. O sea, normalmente las personas lo utilizan como, hoy no se quiere mucho, tiene autoestima baja, pero no es muy habitual que uno lo diga al inverso. O sea, oh, que la autoestima la tiene alta, mira. Es como algo raro, es como más inverso que, ¿o no? Fíjate que hay unos elementos que caracterizan esa visión de la persona que tiene autoestima. Y más o menos lo voy a ir parafraseando. Primero, cuando tú ves una persona que siempre está hablando en términos positivos, ¿tienen algún ejemplo de eso? Que tú tengas un compañero, tengas alguien, independientemente de cómo estén las cosas, cómo estén, siempre le busca lo bueno a las cosas. Sí, ¿Tienen sí, alguien existe harta conocido? gente. ¿Ah? Sí. Sí, existe mucha gente así. Ok. Entonces, ese es uno de los signos o de los síntomas o de las evidencias que esa persona tiene una autoestima alta o positiva. ¿Ok? Otro elemento, cuando la persona trabaja la visión de sí mismo, bueno, cómo la persona permanentemente está buscando cómo mejora. ¿Han oído hablar de alguien que siempre esté pendiente, que esté mejorando, que voy a hacer esto, que quiero mejorar esto? ¿Han oído? Sí, profe, sí, sí. Ok. Sí. Otro elemento de la autoestima, ustedes han visto personas que se esté comparando siempre con el otro, con el otro, con aquel. ¿Qué pasa con esas personas que se comparan con todo el mundo? Una autoestima muy baja. Exacto. Entonces, Inseguridad de sí mismo. exacto, esa es inseguridad. Entonces, otro elemento que te describe o que te da luces para la autoestima es que no te compares con nadie. Cada quien es como es, cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus competencias. Para que ustedes se imaginen que todos fuéramos iguales, ¿tú te imaginas un mundo así? No, ¿verdad? Entonces, cada quien es un ser diferente. Y ya por ahí, cuando tú dices, bueno, que la huella digital de cada persona no es igual en todos los miles y millones de habitantes que hay en la Tierra. Ahora, ¿cómo será eso tan complejo y tan simple a la vez que una simple huella nadie la tiene igual? Y si tú la ves, casi todas son igualitas, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Entonces, uno de los otros indicios de la autoestima alta es que no te compares, ¿ok? Siempre es importante qué pasa con las personas cuando corren riesgo y a veces no logran un objetivo, que no lo pudiste cumplir. ¿Qué hacen esas personas que tienen alta estima? Se frustran. Vuelven a plantearlo, se replantean el objetivo nuevamente. Exactamente. ¿Y qué hacen de ese fracaso? ¿O Una pueden tomar como experiencia. una especie de experiencia, de enseñanza? Exactamente. Una resiliencia, ¿verdad? O un aprendizaje o un aprendizaje, pues, sí, como estamos diciendo, de ese fracaso. Aprender de la experiencia. Eso pasa, ¿ok? Como el dicho, ¿Cómo? es que era como el dicho, lo que no te resulta, lo que no te mata, te hace más fuerte, algo así. Un dicho. Profe, las personas con autoestima alta normalmente son referentes, son líderes, son personas que están a cargo de tomar decisiones o guiar. Exactamente. Otra de las características que definen a una persona con autoestima es aquella persona que trabaja sobre la memoria de sus éxitos.
¿Qué le dice eso? Cada vez que una persona cumple un objetivo, ¿qué se produce en esa persona? Perdón. ¿Qué se produce en Que esa persona? satisfacción de un logro adquirido y la nueva evaluación o se replantea y se genera un nuevo objetivo más. Ok, ¿y eso te va dando qué? Autoconocimiento. Autoconocimiento, autoconfianza, ¿cierto? Y Sí. cada vez que a ustedes le plantean un reto, ¿qué dicen ustedes? Cuando tienen cada experiencia exitosa, yo llamo eso experiencia exitosa. Cada vez que usted tiene una experiencia exitosa, ¿qué pasa con el otro reto que viene? Se enfrenta de la mejor forma porque va con la autoestima alta, va con más conocimiento, va fortalecido. Exactamente. Entonces, esas son experiencias exitosas. Entonces, cada experiencia exitosa, ¿ok? Te da mayor seguridad. Y si no fue exitosa, si tú tienes autoestima alta, ¿qué haces tú con ese fracaso? Lo conviertes en una oportunidad, ¿cierto? Claro, Sí. se analiza y se va sobre el mismo, pero con otra herramienta. Exactamente. ¿Ok? Entonces, de manera general, esas son las características que tiene una persona que tiene la autoestima alta. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que vimos todo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces yo le voy a mandar un trabajo, se lo voy a mandar entre hoy y mañana, para que trabajemos entonces varias cosas, para que vayan tomando nota. Vamos a trabajar con un proyecto de vida, ok, con los 6 elementos, que es la parte económica, la parte del amor o la pareja, la parte profesional, la parte de cómo ayudas o no ayudas a los seres humanos, a las otras personas, la parte familiar, padre, madre, hijo, y la parte espiritual y salud. ¿Ok? Un poco para que podamos trazarnos algo y que podamos tener algo escrito, que nos tengamos ahí y que de vez en cuando lo podamos ver y que con esta sensibilización que estamos viendo ustedes puedan trazarse metas más específicas. Un poco esa es parte de la contribución que quiere hacer la cátedra. Y la otra que quiero que trabajemos es el rol. ¿Ok? Vamos a trabajar el rol de cada uno de ustedes y cómo y cuál es el autoconcepto que tenemos en cada uno de los roles. Por lo menos vamos a definir 3 roles. En el rol de trabajador, en el rol de familiar con la pareja y a un otro rol que ustedes quieran colocar. Entonces yo le voy a mandar todo el detalle del trabajo que vamos a hacer y ustedes por favor en la próxima clase ya debieron haberlo enviado para que lo podamos discutir en clase. ¿Les parece? Ya, profe. Profe, Okay. ¿el proyecto de vida le va a colocar algún tiempo, límite de tiempo? O Sí. sea, de un año, 2 años, 5 años, 10 años. No, lo puedes hacer a este año o a este semestre. Ya, perfecto. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Como ustedes lo quieran hacer. Repito, las personas que tienen exámenes pendientes. Déjame compartir pantalla para que la podamos ver, ¿sí? ¿Te parece? Sí, Sí, por profe, favor. Por sí, favor, gracias. gracias. Sí, gracias. ¿Se ve? No, Aún No. no. Déjame dejar de compartir pantalla para volverlo a hacer. Nos quedan 10 minutos de la otra clase. Imagínense cómo pasa el tiempo. Ahora, Está cargando. ¿se ven? no, no, profesor. Está cargando, profe. Dejo de compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora. No, profesor. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Ok, entonces, aquí están las personas que no tienen nota. Las que están en blanco, ¿cierto? Tanto en los sellos como el perfil de egresos. ¿Estamos claros? Ese es un Sí. grupo. Y este es el otro grupo de la otra sección, porque ustedes están combinados ahí. Esta es la otra sección. En sellos y el perfil, lo que les falta calificación.
tienen el fin de semana para hacerlo y me lo mandan por el correo institucional. Profe, Dígame. Marco por acá, a mí me sale evaluado, ¿no? ¿Cómo? Marco Martínez en la segunda pantalla me sale algo pendiente, ¿o no? No, en la otra. Yo estoy ahí, pero no sé, no la leo. No, ahí, verá que tú estás bien ahí ya, pues tienes 5.2 y 95. Ya, acá. Gracias, Ok. profe. Ya. Profesor, disculpe, ¿lo puedo molestar yo? Hugo Alfaro. Me falta, al parecer, la primera nota, sellos. Exactamente. Tiene el fin de semana para enviarla. Perfecto, ¿y eso es de la unidad 1? Esa es la unidad 1, sí. Ya, profesor. Gracias. Tiene ¿Mi perfil, profe, cuál es? Disculpe, ¿Cómo? disculpe, Primera a mí me pantalla. falta el perfil. ¿Cómo? A mí, Andrés Silva, le falta perfil, estoy en la parte de ingeniería. Ok, igual. ¿En El fin de qué? semana. Ya, vale. ¿Está bien? Sí, Ahí, o sea, los que están aquí en el curso, ¿están viendo lo que le falta? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, pasen la voz a su compañero. Si quieren le pueden tomar una foto de ahí con su teléfono. Aunque este es un material interno que yo manejo, ¿no? Porque esto no es lo que yo subo a la cátedra, pero siempre es importante para yo llevar un control que lo pueda compartir con los alumnos. ¿Ya lo visualizaron? Voy con la otra. ¿Listo? Listo, profe. envié las 2 fotos a un grupo que tenemos. ¿Ya la tienen? Sí, le envié las 2 fotos a un grupo, al grupo donde Ok. estamos todos juntos. Listo, señores. Ok, entonces damos por terminada la clase. Ya, profe. ¿Algún Listo, comentario de la profe. clase? ¿Algo que mejorar? No, bien informado todo, profe, todo bien. Todo el Profe, material que hablamos hoy lo tienen en el aula virtual, señores. Revisen, repasen, léanlo. ¿Ok? sí, profe, solamente algo para acotar. Usted desde su perfil puede silenciar los micrófonos si nota que alguien por error Sí. tiene el micrófono abierto. Estoy claro en eso, pero siempre le doy la oportunidad a la gente que lo haga. Pero no hay ningún Ok, problema. ¿Ok? Bueno, que pasen feliz fin de semana, señores. Igual, profe. igual, buenas noches. Muchas gracias. Igual a usted, Hasta profesor. luego. Gracias. Luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches.